sublime gracia del Señor. El Evangelio de Mateo, capítulo 6. Seguimos con el estudio del Sermón del Monte. De manera expositiva, capítulo por capítulo, versículo por versículo, estamos en el capítulo 6, en una porción especial de este sermón llamada El Padre Nuestro, el Padre Nuestro. Ya estamos terminando, ya estamos en la última petición. Hoy iniciamos la última petición del Padre Nuestro. Entonces les invito, por favor, que leamos los versículos 9 al 13. Mateo 6, del 9 al 13, ¿ya lo tienen? Dice la palabra de Dios: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te pido, Señor, en esta mañana que hables a nuestras vidas, que transformes, Señor, nuestro entendimiento, que seas enseñándonos, Padre, tu voluntad revelada en las Escrituras. Ayúdanos a entender qué es la tentación. Ayúdanos, Dios, a entender nuestra responsabilidad. Ayúdanos, Dios, a ser valientes y luchar contra el pecado que mora en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dicen que si nosotros agarramos un sapito, una rana, y lo tiramos en una vasija cuya agua está hirviendo, el sapito inmediatamente salta. O sea, hace lo que sea por huir del agua caliente. Porque se quema, ¿cierto? Se quema. Pero si nosotros lo metemos en la olla con agua fría y ponemos el agua a hervir, el sapito en el agua a temperatura ambiente está en su ambiente. Cuando comienza a hervir, dice: uy, tan rico este agüita tibia. Cuando empieza a calentarse, cuando ya comienza un poquito más caliente, uy, este baño sauna está chévere. Y así hasta que muere cocinado. Porque su temperatura corporal se adapta a la temperatura externa y sin darse cuenta se cocinó el sapito. Y resulta que los creyentes, porque no estamos hablando de incrédulos, los creyentes somos así, como el sapito. Viene la tentación. Si a nosotros los hombres que tenemos por diseño de Dios un 80% más de testosterona, lo cual quiere decir que somos más sexuales, nos presentaran una mujer desnuda, inmediatamente uno saldría corriendo. El problema es que la tentación no es así. La tentación es como el agua que está fría y comienza a calentarse para después hervir y cocinar al sapito, en este caso el creyente. La tentación empieza de forma sutil, una mirada, una sonrisa, un caminar, un gesto, un vestido, una palabra coqueta. Y así, cuando el hombre se da cuenta, ya está cocinado. ¿Por qué nos sucede esto? ¿Por qué le sucede esto a los creyentes? Y pues solamente utilicé este tema de
de la tentación sexual para ejemplificar, porque en realidad la tentación va mucho más allá del ámbito sexual. Hay millones de formas de ser tentados. Porque en el Padre Nuestro nos está presentando Jesús a un creyente que está clamando a Dios por ayuda. No un creyente que dice, esto es pan comido, yo puedo solo. Y algunos lo habrán oído de otras personas, otros lo habrán pensado. Yo puedo con esto. En cualquier ámbito. Como aquel hombre que comienza a consumir drogas y dice, no, yo lo puedo controlar. Empieza con marihuana. No, yo eso es recreativo solamente, yo lo controlo. Cuando se da cuenta, está consumiendo bazuco. ¿Y por qué no? Heroína, que es 100% adictiva. Cuando se da cuenta, ya está como un zombie, totalmente enviciado a los narcóticos, sin darse cuenta, como el sapito. El tema de la predicación de hoy es Dios no nos tienta. Dios no nos tienta. Y vamos a ver 3 puntos. En primer lugar, el peticionario. El peticionario es el que hace la petición. O el orador. ¿Sabes que orador puede ser una persona que está orando o el que está dando un discurso? Entonces, el peticionario. En segundo lugar, ¿qué es la tentación? Y en tercer lugar, Dios no nos tienta. Dios nos prueba. Y al final, unas aplicaciones prácticas. Entonces, comencemos por el principio. En primer lugar, el peticionario o el orador, como quieran. ¿Quién es el que ora aquí? Jesús le está enseñando a creyentes, en este caso a sus discípulos, a orar. ¿Por qué? ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, pues porque la oración inicia, Padre Nuestro. Les doy una noticia, un incrédulo no es hijo de Dios. Alguien que no se ha arrepentido no es hijo de Dios. Solo son hijos de Dios los que han confiado en Jesucristo. Y es a ellos a quienes se les permite o se les otorga el derecho de llamar Padre a Dios. Juan capítulo 1, versículos 11 al 13. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hasta el 12, démoslos ahí. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que han venido a Cristo arrepentidos. Son ellos los que dicen Padre Nuestro. ¿Sí? Y es en esa oración que Jesús nos enseña que debemos suplicar a Dios que no nos meta en tentación. Pero vamos a hablar un poquito más del peticionario. ¿Por qué el creyente ora así? Porque Jesús nos mandó. La fórmula de la oración: casa, confesión, adoración, súplica y ¿cuál es la otra? Alabanza. ¿Sí? ¿Es así? Como no creo en fórmulas, eso es lo que nos enseñaron. Casa. Entonces tenemos que orar. Bueno, mi amor, mire, aquí vamos a meter el ruego a Dios para que no nos meta en tentación. No, sí. Se nos olvidó. No, volvamos a orar porque hay que cumplir con los parámetros de la oración. No, el creyente ora así porque aborrece el pecado. Quien ha sido regenerado ahora odia el pecado. Hermano, ¿eso quiere decir que yo no peco? No, claro que uno peca. Pero no quiere decir que uno ame el pecado, porque ya no lo practica. Una cosa es practicar el pecado y otra cosa es pecar eventualmente, circunstancialmente. Porque luego hay algunos avispados que dicen, no, bueno, el hermano dijo que uno pica, hagámosle. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6, 1 y 2.
Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, libertados, ¿sí ven? Libertados, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El que es libre del pecado ahora es siervo de Dios. No se puede hacer las dos cosas al tiempo. Yo soy siervo de Dios, pero eres esclavo del pecado. No, eso no existe en la Escritura. Entonces el que ha sido regenerado, nacido de nuevo, que se arrepintió, ahora odia el pecado. Le resulta repugnante porque ya experimentó una nueva naturaleza. Ya experimentó una nueva naturaleza. Usted nunca van a ver a una oveja comiéndose el vómito. Supongamos que hay una oveja que le cayó mal el pasto. ¿Sí? Estaba con fecha de vencimiento y le cayó mal. Y la ovejita se vomitó. Ella no va a volver a comerse el vómito. Pero el perro sí. ¿Cuántos han tenido perros? Los que hemos tenido perros nos ha tocado en algún momento limpiar el vómito para que el perro no se lo coma. Porque va y se lo come. Pero la oveja no. Y nosotros tenemos naturaleza de ovejas. Por eso es que hay algunos que somos tan torpes en la vida cristiana, porque la oveja es torpe, cieguita, de corta visión. Necesita un pastor. Necesita ser pastoreada. El cristiano que ahora aborrece el pecado no quiere deshonrar al Dios que lo salvó. ¿Cómo puedo yo hacer esto contra el Dios que me salvó? Lo que dijo José cuando fue tentado por la esposa de Potifar. ¿Cómo puedo yo pecar contra Dios? Esa es la actitud del cristiano. Mire lo que dice el Salmo 32, versículos 6 al 4, cuando David pecó contra Dios. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agradó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mira la conducta del creyente, cuando peca contra Dios se siente mal. Se siente mal. El incrédulo no, el incrédulo peca, ni se da cuenta. Es más, como Saúl, ¿has pecado? ¿Has desobedecido? No, yo no. Yo he hecho lo bueno. He obedecido a Dios. La lucha del creyente ejemplificada en Romanos capítulo 7. Romanos 7, 21 al 24. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El creyente desea para Dios, pero cuando quiere hacer lo bueno, se da cuenta que hay algo en él que se lo quiere impedir. Porque según el hombre interior, el creyente, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo desea honrar a Dios y ahí aparece el pecado. Y hay una lucha. Estamos viendo el corazón de un hombre que lucha, no es un corazón de un hombre que se rinde. El incrédulo se rinde al pecado. Bueno, sí, pues, ¿qué más? La vecina está muy bonita. No, ese negocio está muy... Se ve bueno ese negocio, pero mire, hay que cometer fraude, hay que cometer, no importa, pero es que uy, ahí está el dinero, no importa. El creyente no, el creyente dice, ¿quién tuviera esa oportunidad? Tan bueno que está, Señor, ¿qué hago? Ayúdame. Estoy en necesidad, no hay otra alternativa y se me presenta ese negocio. ¿Qué hago, Señor? Siento el deseo, la inclinación de entrar en ese negocio, pero sé que eso te va a ofender. ¿Qué hago, Dios? Ayúdame. ¿Tiene la diferencia? El verdadero creyente
creyente no desea perder el gozo de la salvación. ¿Se han visto que cuando hay pecado en nuestra vida nos amargamos, nos llenamos? ¿Sí se han dado cuenta? Ah, no, aquí no, es que puros angelitos. Aquí nadie peca, no, nadie. Pura felicidad, amor, amor, amor. ¿No? Cuando uno peca contra Dios y en ocasiones entra en esos tiempos de carnalidad, no cristiano carnal, ¿no? En episodios de carnalidad, uno se amarga, se llena de molestia, irritabilidad. Por eso cuando ustedes vean a un hermano que está así como que no se le puede hablar, que anda como todo correteado todo el tiempo, hay problemas. Hay problemas. O está muy emproblemado o está en pecado. Está en pecado. Porque el pecado amarga. El creyente no desea perder el gozo de la salvación. El gozo de haber sido perdonado por Dios. Y por eso el creyente se postra ante el Señor y le dice: Padre, no permitas que la salvación que he obtenido en Cristo se vea comprometida, sea sometida a peligro. No quiere decir que vayamos a perder la salvación, pero en nuestra santificación vamos a decaer. Es como el fútbol. ¿Han visto esos equipos que van ganando y bajan la guardia? Y entonces el técnico, muy sabiamente, a veces resulta, a veces no. Bueno, vamos a sacar los delanteros y metemos defensas. Y cuando se dan cuenta, el otro equipo le empata. Ahora, ¿quién en sus 5 sentidos quiere, después de ir ganando el partido 2-0, 3-0, 4-0, que le empaten? O que le hagan un gol. Le hacen un gol al arquero y el arquero le molesta. Y uno que está en el partido dice: pero tampoco van ganando. Pero es que, hermano, yo le aseguro, a ningún arquero le gusta que le hagan goles. Es mejor terminar con la valla invicta. Ningún creyente que tenga la salvación asegurada desea que el diablo le haga goles. Desea manchar su hoja de vida, desea alejarse de la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque ama a Dios y odia el pecado. Esta es la petición de un creyente que no desea alejarse de Dios. Nosotros por lo general: Señor, me duele aquí, me duele acá. Señor, le daño la cosa de la cena. Señor, tengo este viaje. Señor, necesito este dinero. Pero aquí hay un creyente que le preocupa su relación con Dios. Señor, no permitas que yo me aleje de ti por una tentación. ¿Has orado alguna vez así? Lamentablemente se nos enseñó que Dios es el cajero del banco. Dame, 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 dame. Y nuestra relación con Él es más importante. Pero hablamos de la tentación. Sabemos que la tentación, eso nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Qué es la tentación? Si es una tentación, una mujer en minifalda vestida de rojo, rubia, 90, 60, 90. No, hermano, la tentación es, cuando nosotros hablamos de tentación, se nos viene eso a la cabeza. La tentación va mucho más que eso. Hay millones de maneras de ser tentado. Millones de formas de ser tentado. No solamente con el sexo y el dinero ilícito o la cerveza. Miles de maneras de ser tentado, y vamos a ver algunas hoy. Pero en primer lugar veamos cuál es la palabra que utiliza Jesús aquí. Él dice: no nos metas en tentación. De antemano les digo que eso lo vamos a ver la semana entrante. ¿Por qué pedimos a Dios que no nos meta en tentación? Hoy vamos a establecer una base para la semana entrante
o dentro de 15 días, que la semana entrante es el día de la reforma, ¿cierto? Terminar con este tema. La palabra que se traduce aquí como tentación es la palabra griega peirasmos. Hermano, ¿y eso por qué? Bueno, porque es importante saber qué significa aquí la palabra tentación. El significado básico es examen, prueba o juicio. En primer lugar, ¿sí?, el significado básico de tentación aquí es un examen, una prueba o juicio. Ese es el significado, no aquí, general, que se le da en el Nuevo Testamento a esta palabra. Prueba, un examen. Sin embargo, también la palabra tiene una referencia a todo aquello que intenta llevarme a pecar contra Dios. Todo aquello que me quiere llevar a la desobediencia a Dios, sea moralmente malo o no. Y allá vamos a ir, porque pensamos que todas las tentaciones son malas. Todas las tentaciones son malas, todas las tentaciones son del diablo, claro, pero todas las tentaciones son malas. No hay cosas que son neutras, moralmente neutras, que no son tentación, que son tentación, perdón. Por ejemplo, ahora que estamos leyendo la historia de Saúl y David en el libro de Primera de Samuel, primer libro de Samuel, perdón. Ustedes recordarán que Saúl fue desechado por Dios. Ustedes recordarán que Saúl fue hecho a un lado por Dios por causa de su desobediencia. Dios le ordenó a Saúl en el capítulo 15 exterminar a toda la nación de Amalek. ¿Qué hizo Saúl? Perdonó al rey y lo mejor de las bestias. Miren lo que dice primer libro de Samuel 15, el 8 al 9. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl recibió un mandato de Dios explícito, pero en su corazón, ¿qué había? Nosotros desde que leemos la historia de Saúl en Samuel, vemos en el corazón de Saúl algo: soberbia. Cuando tenía que esperar a Samuel a que llegara a ofrecer el sacrificio, él dijo: no, tenemos a los enemigos encima, yo voy a hacer el sacrificio. ¡Ay! ¿Cómo te decimos, Saúl, Capitán América? Soberbia. Y cuando una persona es dura de servicio o soberbia, no se somete a los mandamientos de Dios, no se somete a nadie. Pero también era una persona ambiciosa y por eso perdona lo mejor del botín. En algún momento Saúl es tentado, ¿sí?, a desobedecer a Dios, porque en él había ¿qué? Soberbia y ambición, y también un afán de reconocimiento, porque le perdona la vida al rey. Saúl el misericordioso. Saúl el misericordioso le perdonó la vida al rey de Amalek, a Agag. Le gustaba el buen nombre, la reputación. De hecho, si ustedes leen el capítulo hasta el final, cuando Samuel lo reprende, Saúl le dice: sí, pero no te vayas, hónrame delante de los ancianos del pueblo. Ven conmigo al sacrificio, hónrame ante los ancianos. Al hombre le gustaba la alabanza de los hombres, la buena reputación. Perdonó al rey Agag, el misericordioso Saúl. Entonces la tentación corresponde con la concupiscencia que había en él, en su corazón. Había algo malo en el corazón de Saúl: soberbia, avaricia, el deseo de ser honrado. Pero por otra parte, vemos allí en esa misma historia a David.
En el capítulo 21, versículo 2, siendo él perseguido, llega a la ciudad de No. Allí está el sacerdote Ahimelech, descendiente del sacerdote Elí. Y David hace algo que para nosotros es común. Él llega allá y el sacerdote se sorprende de verlo. ¡Ah! David, ¿qué haces aquí? Y mire lo que dice David. Respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. ¿Qué hizo David acá? Mintió, porque David no estaba ahí porque estuviera en una misión secreta para el rey Saúl. David estaba allí porque Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. David estaba oyendo del rey. No, pero es que es comprensible porque estaba en peligro su vida. Y cuando nuestra vida está en peligro, tenemos derecho de pecar. ¿Cierto que sí? Tenemos todo el derecho de decir mentiras porque nuestra vida está en peligro. No, el pecado nunca es un derecho. David pecó, dijo mentiras. Ay, hermano, pero no es tan grave. Bueno, la mentira es pecado, sea blanca, negra, rosada, piadosa, impiadosa. Es mentira. David pecó. Y después vuelve y peca. Versículo 8, primer libro de Samuel 21:8. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Ahimelech, ¿tienes aquí algún arma? Es que viene desarmado porque él tenía que salir corriendo a hacerle el mandado al rey, a cumplir la misión del rey. O sea, el hombre seguía cavando más hondo, más profundo en la misma mentira. Hermano, pero es que lo estaban persiguiendo para matarlo. Sí, es cierto. No podía él haberle dicho: Ahimelech, me están persiguiendo para matarme. Ayúdame. Yo no estoy haciendo un juicio de valor aquí, ojo, ¿no? Que si yo hubiera estado en el lugar de David, yo sí hubiera orado bien. No. El punto no es ese. Que yo me crea más santo que David. No, yo creo que hubiera estado allí, mejor dicho, hubiera hecho hasta para vender. Pero el punto acá es que Saúl, de su propio corazón dañado, cayó en la tentación y pecó contra Dios. Y David, por algo que le era lícito, porque preservar la vida es pecado, o es lícito. ¿Es lícito? Nosotros debemos preservar nuestra vida. Tenemos un instinto de supervivencia, pero eso no nos da derecho a pecar. Entonces miren que a veces las tentaciones pueden ser algo moralmente aberrante o algo moralmente neutro. Pueden tener ese origen. David terminó pecando porque quería preservar su vida. Saúl desobedeció a Dios porque era arrogante, soberbio, codicioso, ególatra. ¿Sí ven la diferencia? Y por eso es que la tentación es tan engañosa, porque uno puede pensar que está haciendo algo bueno. Hombre, pero yo soy el ungido de Dios para ser rey de Israel. Me persigue para matarme, se está cometiendo una injusticia. Yo tengo que salvarme como sea. Si me toca mentirle al sacerdote, lo voy a hacer porque estoy cumpliendo la voluntad de Dios. No es que Dios me ungió para ser rey. Entonces miren lo sutil, lo peligrosa que es la tentación. Que lo definimos. La tentación es todo aquello que quiere hacernos pecar contra Dios, sea interno o sea algo externo. Sea porque proviene de nuestra propia concupiscencia o porque viene Satanás y nos habla al oído. Todo aquello que quiera alejarnos de Dios
se corresponde en una tentación. Ahora bien, vamos a hablar de la petición. El peticionario dice, no nos metas en tentación. No nos metas en tentación. ¿Será esta una acusación a Dios de que Él es el que nos mete en esas situaciones? Él fue el que metió a David en ese embrollo. Él fue el que metió a Saúl en ese problema. Él fue el que metió a Adán y a Eva en el problema en el que estamos ahora. Por eso es que estamos chupando calor. Por culpa de Adán y de Eva. Si ellos no hubieran pecado, no existiría el calor. No nos afligiría. Sí existiría, pero no nos daría tan duro. Sería rico, uy, tan rico ese calor que está haciendo. El cuerpo no sufriría. Dios nos metió en ese problema. O sea, Dios es una persona como maliciosa, que de vez en cuando quiere fregarnos la vida y nos pone una trampa. Alguien me dijo así alguna vez, bueno, si el Señor es tan bueno, ¿por qué le puso la trampa a Adán? ¿Será? Eso nos lleva a nuestro siguiente punto. Tercer punto, Dios no nos tienta, nos prueba. Miren lo que dice la Biblia de manera explícita, Santiago capítulo 1, versículos 13 y 14. Para que nadie vaya a pensar que Dios es el que nos pone las trampas, no. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dios no tienta a nadie, Dios no puede ser tentado por el mal, porque Él es perfecto, Él es 3 veces santo, Él es puro, Él aborrece el pecado, la maldad, la malicia, lo oculto, las tinieblas. Él no puede ser tentado, y mucho menos Él va a tentar a alguien. Bueno, entonces no tendría sentido orar así. Porque si Dios no tienta a nadie, ¿por qué Jesús nos dice que tenemos que pedirle que no nos meta en tentación? Porque es lo que dice la oración, ¿no? No nos metas en tentación. ¿Qué sentido tiene orar así? Si Él no tienta a nadie. Vamos a aclarar eso. Vamos a aclararlo, porque la petición es clara. No nos metas en tentación. Una cosa es meter en tentación y otra cosa es tentar a alguien. La petición no es, Señor, no me tientes. ¿O sí? La petición no es esa. Señor, no me tientes. No, la petición es, Padre, no nos metas en tentación. ¿Sí? Es que es diferente. Él no nos tienta. Él no nos tienta. De otra manera, Jesús nos hubiera dicho, lo repito, Padre, no me tientes. ¿Se han visto a las personas que les gusta buscar pleito, generar controversia? Yo conozco personas así, ¿no? Miren, quiere ver bravo a Juanito, y van y hacen cosas hasta que lo ven bravo. Y se viene cuenta la ley. Lo hice enojar. Eso es tentar. Dios no nos tienta. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Sí? Y para ello tenemos que ver, como es el encabezado, Dios no nos tienta, Él nos prueba. Dios no tienta a nadie, Él prueba a sus hijos. Él prueba a sus hijos. Recordemos que la definición de tentación en primer lugar es prueba, examen, juicio. Dios no tienta, Dios prueba a sus hijos. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios prueba a sus hijos? Bueno, hay dos propósitos. En primer lugar, las pruebas ayudan al creyente a conocer el estado de su salud espiritual. A veces las pruebas nos llevan a conocernos a nosotros mismos y a darnos cuenta cómo estamos espiritualmente con Dios. Ejemplo, Génesis 22 del 1 al 2, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Mira lo que dice, Génesis 22, versículos 1 y 2.
Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Ahí no dice que Dios lo tentó, lo probó. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Que eso Abraham podía no haberlo ofrecido, ¿sí o no? Abraham, o sea, él está recibiendo un mandato de Dios, ¿sí? No es una sugerencia, él está diciendo, toma a tu hijo, el único que tienes. De hecho, uno dice, bueno, pero ¿por qué el Señor hace énfasis en eso? ¿Será que lo está torturando? No, es que esto agrava más la prueba. Ahora, es el único que tienes. El hijo de la promesa. Tómalo, sacrifícamelo. En un lugar que yo te diré. Ustedes conocen la historia. Y nosotros podemos decir, colorín colorado. Pero Abraham no. Abraham no sabía lo que iba a ocurrir. Lo que él sí sabía, y nos lo dice ya la carta a los hebreos, mirando en retrospectiva, que Abraham sabía que Dios lo iba a resucitar si él hubiera sacrificado. Porque Dios le había prometido que de Isaac iba a tener descendencia. Pero yo lo mato y Dios me lo resucita. Porque él cumple. Él me va a cumplir lo que le prometí. Ojalá tuviéramos la fe de Abraham en esa dimensión, ¿no? Tenemos la fe de Abraham en cuanto a la salvación. Finalizando, cuando Abraham va a asesinar a su hijo obedeciendo a Dios, él podía haber dicho, no, yo no voy a eso, ¿no? ¿Cómo es lo que lo mato? ¿Cómo voy a tener yo la descendencia? ¿Cómo me va a cumplir Dios? No, eso es que él está hablando conmigo. Podía haber sido tentado a desobedecer a Dios. Dios prueba a Abraham con un mandamiento, pero él podía haber sido tentado a desobedecer a Dios. Sin embargo, no. Cuando él está a punto de sacrificar a su hijo, Dios le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Abraham. ¿Será que es que Dios no sabía que Abraham le tenía? Claro, él lo sabe todo. Pero Dios quiere que Abraham se dé cuenta de las virtudes que él tiene por la gracia de Dios. Abraham, tú eres un verdadero creyente porque tienes temor de mí. Entonces las pruebas nos ayudan a saber en dónde estamos parados, en qué condición espiritual estamos delante de Dios. En segundo lugar, bueno, por ejemplo, segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 31, allí se nos narra la historia del rey Ezequías, cómo Dios lo sanó de una enfermedad, y después llegan unos enviados de Babilonia a ver cómo estaba Ezequías, y él le empieza a mostrarles toda la riqueza de él, los tesoros, todo lo que él tenía, su poder, su gloria. Y el profeta le pregunta, ¿a qué vinieron ellos? El profeta Isaías. Y él dice, no, pues vinieron aquí a visitarme. ¿Y tú qué hiciste? Les mostré todo lo que Dios me ha dado a mí. Isaías le dice, mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, segunda de Crónicas 32-31, segundo libro. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Que reveló la visita de los mensajeros de Babilonia, el orgullo que había en el corazón de Ezequías, porque aunque era un hombre temeroso de Dios, no era un hombre perfecto. En Abraham reveló su temor a Dios, la prueba reveló su temor a Dios, en Ezequías reveló orgullo. Estaba orgulloso de lo que Dios había hecho con él, de lo que Dios hacía a través de él, de cómo Dios lo había engrandecido. Y dice la Biblia
Biblia que Dios hizo esto para probarle, para hacer conocer todo lo que está en su corazón. Amigo y hermano que me oyes, Dios hace cosas en ocasiones para que se evidencie lo que hay en tu corazón. A veces Dios te prospera para que se evidencie lo que hay en tu corazón. Uy, me está yendo bien, uy, ahora sí, a viajar y a disfrutar como hace un momento. Y Dios, porque para algunos Dios solamente Dios cuando estamos en la inmunda y con los bolsillos vacíos y la nevera llena de agua. Ahora en la nevera el único que hay es una jarra con agua de la llave. Y ahí Dios es Dios. Pero cuando estamos bien, un buen trabajo, buen dinero, la cuenta gorda, entonces Dios no es Dios. Porque ahora Dios me ha prosperado para que ahora yo disfrute de lo que Él me ha dado. No, Dios te prospera para que disfrutes en Él. Diferente. Para que disfrutes en Él y para que ayudes al que padece necesidad. No al vago, ¿no? No al vago, el que no quiere trabajar, el que no quiere, no. El que está, a pesar de que se esfuerza, padece necesidad. Y tú tienes y no ayudas. Se cierra tu corazón y piensas que lo que Dios te ha dado es para viajar, para pasear, para comprar ropa en la boutique, para estrenar carro, estrenar moto, y que ese es el fin y el propósito del hombre. Obvio que no te estoy pidiendo dinero para mí, estoy hablando de los hermanos. Eso es una tentación. De hecho, cuando el pueblo de Israel está a punto de entrar en la tierra prometida, Dios los llama y le dice, acuérdense, yo los saqué de Egipto, Ten cuidado cuando prosperes, construyas ciudades, construyas edificios, y que eso te lleve a apartar tu corazón de Dios. La riqueza también es una trampa y se puede convertir en una tentación. Tentación en la que no cayó Abraham, porque cuando Abraham fue rico, la Biblia dice que Abraham era un hombre riquísimo. La misma Biblia nos dice que ni siquiera construyó una casa. Hermano, ¿por qué no viniste al culto? No, es que estoy construyendo mi casa. Ay, pues. Abraham no era así. No, es que el único día que me queda, entonces estamos echando la pared y el maestro estaba allá, y pues si no le ayudo me toca pagarle más porque tiene que contratar un ayudante, y entonces estamos echando la pared y yo estaba allá ayudándole. O sea, Dios que te dio para comprar el terreno, para construir la casa, te dio para la casa, no es el Dios del domingo. ¿Ves? Tal vez te está bendiciendo y tú cambias a Dios por la bendición. Hermano, es que monté un negocio, Dios me dio la oportunidad de abrir un negocio, pero yo el domingo también abro el negocio. ¡Ah! ¡Qué belleza! Como decía aquí, ¡qué belleza! ¡Qué belleza! Le pediste a Dios que te diera un negocio y ahora te olvidaste de Dios que te dio el negocio. ¿Sí? Abraham no actuó así. Hasta el hijo. Oigan, es que más grande que un negocio, más grande que una pared, es un hijo. El hombre ya tenía 100 años. Más de 100 años porque él ya estaba joven, el niño estaba ya muchacho. Sara era estéril. Sin embargo, Dios le dice, entrégamelo. No se lo negó. No le negó su hijo. En segundo lugar, las pruebas ayudan al creyente a conocer más acerca de Dios. ¿Sí? Nos ayudan a saber cómo estamos y también nos ayudan a conocer más a Dios.
Por ejemplo, Lucas 22, 31 al 33, el Señor dice, anuncia la negación de Pedro y dice allí, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, mire como nosotros, ¿no? Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pero que no sea el domingo, porque yo el domingo tengo mi partido de fútbol, tengo que ayudarle al maestro allá, tengo que abrir el negocio, el domingo no. Pero si te van a matar, el lunes a sábado, sí. Bueno, no, a veces los miércoles en la noche pues tampoco puedo, porque la novela, la mamá, el papá, el niño, entonces los miércoles en la noche tampoco, Señor. Pero si te matan el lunes, el martes, el jueves, el viernes, el sábado, también, tal vez sí. Contigo hasta la muerte. ¿Y qué hizo Pedro? Salió corriendo cuando lo capturaron. Maldijo cuando una mujer, le tuvo temor a una mujer. Claro, hay mujeres a las que hay que tenerle miedo, eso sí es verdad. También hombres, ¿no? La mujer le dijo, tú eres de ellos. Y el hombre dice, no, yo no soy. Sí, tú eres, mira, tu forma de hablar te delata. Y entonces el hombre que dijo, ¿así? Y empezó con el rosario de groserías y empezó a maldecir. ¡Juro que no conozco a ese hombre! ¿Y dónde estaba eso de contigo hasta la muerte? Acá todos somos creyentes, hermano, pero cuando venga la persecución, cuando empiecen a prohibir que se habla en las iglesias, cuando empiecen a prohibir leer la Biblia, nos vamos a dar cuenta quiénes son los verdaderos creyentes. Acá todos somos creyentes, hermano. Todos. Pero el problema es cuando venga la persecución. O cuando nuestra familia nos empiece a rechazar por ser creyentes. No, yo no vuelvo, no, porque es que la casa me pone en problema. No, yo no, porque es que mis amigos, usted sabe, yo ahora tengo un grupo de amigos y tal. No, porque entré a la universidad. Ya yo conocí gente que eran moralmente buenos y llegaron a la universidad, hermano, no volvieron nada. Cayeron a intentar en la universidad, no agarró y... Bueno, no los agarró. Evidenció lo que había en su corazón. La prueba de Dios nos muestra, ¿cierto? Nos ayuda a conocer más acerca de Dios. ¿Qué tiene que ver eso con Pedro, con la debilidad de Pedro? Claro, Pedro confió en sí mismo. Pedro pensaba que él iba a ir con Jesús hasta la muerte. Y esa prueba le demostró que él no podía confiar en sus propias fuerzas, que él tenía que confiar era en Dios. Por eso, hermano, cuando venga la tentación, ¿qué tiene que hacer uno? Correr. Como dice el dicho, paticas, ¿para qué las quiero? Correr. No, yo puedo porque yo practico la guerra espiritual, ya me sé unas llaves espirituales para hacerle al diablo la tentación. Eso son bobadas, hermano. Hay que correr. Hay que salir corriendo. ¿Qué ocurrió con Pablo también? ¿Qué le enseñó la prueba a Pablo respecto a Dios? Segunda a los Corintios 12, del 7 al 9. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9. Pablo acababa de pasar por una experiencia ese sí tuvo una experiencia sobrenatural, no como los que fueron al infierno, luego fueron al cielo, porque de pronto la metanfetamina la estaban regalando en ese entonces. No. Él sí tuvo una experiencia espiritual. De hecho, la experiencia fue tan real que ni siquiera la pudo hablar, no pudo comentarla, no pudo explicarla. Le digo, hermano, yo vi cosas tan grandes que no hay manera de expresarlas. No, esto no vienen a decir que el vientre del infierno, la pierna derecha del infierno, la cabeza del infierno, el corazón del infierno, que en el infierno está Michael Jackson bailando de para atrás. Ya, si yo estuviera en el infierno, ya no bailaría, en primer lugar. Ellos dicen que vieron a Michael Jackson haciendo la caminata lunar en el infierno. Que vieron a Selena cantando, ay, cómo me duele. ¿Sí? Y que después fueron al cielo. Y han escrito
escrito libros, han vendido CDs y allá van los incautos a gastar su dinero en eso. Pablo dijo, no, yo no puedo, no hay manera de explicarlo. Me quedé sin palabras. Dice, pero para que yo no me enorgullezca, porque Dios conoce mi corazón, aplicó una disciplina preventiva. Dios dice, no, ahorita se va a llenar de orgullo porque me lo traje para el cielo a que experimentara un poquito de la patria celestial. Ahorita se me va a llenar de orgullo, entonces tenga. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, orgullo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios dijo, vamos a aplicarle la preventiva. P, una enfermedad. Una enfermedad de los ojos, dicen los expertos. Y dice, le he rogado a Dios que me la quite 3 veces. Hombre, pero siendo Pablo, ¿por qué no lo declaró? Declaro, decreto que estoy sano. Si es la tontería de ese movimiento, del decreto, palabra de fe, confesión positiva, como le quieran llamar. O Pablo le pidió a Dios, porque Dios es el Rey soberano. Y yo le digo, no, amiguito, tienes que pasar por esto. Pero yo te he capacitado, yo te he dado mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Claro, cuando uno está más llevado en la inmunda, enfermo, es cuando se ve más la gloria de Dios. Es cuando más se ve la gloria de Dios en el hombre. Mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué reveló esta prueba de Dios a Pablo? La gracia de Dios. Antes no tenía esta gracia capacitadora para sufrir esta prueba, pero ahora Dios lo capacitó con su gracia. Yo te he fortalecido, te he dado mi gracia. Sufre la prueba. Y Pablo conoció la gracia capacitadora de Dios para atravesar esa aflicción. Si Dios te ha dado una prueba, Él te capacitará para salir victorioso de esa prueba a través de su gracia. Porque Dios quiere que tú no confíes en tus propias fuerzas como Pedro, sino que te gloríes en la tribulación y en la debilidad como Pablo. Eso no quiere decir que seamos masoquistas. Yo quiero sufrir, Señor, hazme sufrir. No. Lo que quiere decir es que cuando viene la prueba, viene la dificultad, viene la tribulación, nosotros nos aferramos a Dios, porque sabemos que Él se va a glorificar. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Dios nos prueba permitiendo que seamos tentados para nuestro crecimiento y fortaleza espiritual. Porque Dios nos prueba o permite que seamos tentados. O sea, desde el punto de vista de Dios, toda tentación es una prueba. Desde el punto de vista de Satanás, la tentación es una ocasión para pecar. Pero Dios lo que quiere es que a través de las pruebas, a través de las tentaciones, nosotros seamos fortalecidos, salgamos victoriosos y maduremos espiritualmente. Miren lo que dijo Charles Spurgeon. Charles Spurgeon dice lo siguiente. Abro comillas, nuestro Padre Celestial no ha tenido nunca la intención de mimarnos y guardarnos de la tentación, pues eso no es parte del sistema que Él ha establecido sabiamente para nuestra educación.
no quiere que seamos bebés hundidos cómodamente en sus carriolas durante toda la vida. Cierro comillas. El sistema educativo de Dios tiene una materia en su pensum y se llama prueba y tentación. Y el objetivo de la materia es crecer y madurar. Él no tienta a nadie, ni es tentado por el mal, pero usa las pruebas y las tentaciones para hacernos crecer. Su deseo no es que pequemos, su deseo es que venzamos. Pero como vamos a ver la semana entrante, hay un enemigo muy poderoso cuyo deseo es opuesto al de Dios. El deseo de este enemigo es que pequemos y caigamos en la tentación. Aplicaciones. El deseo del creyente es el mismo deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que no pequemos. Dice el apóstol Pablo, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y el deseo que debería ser el mismo, no pecar contra Dios. Y por eso clamamos a Dios que no nos meta en tentación. Pero si somos expuestos a algo que represente una tentación para mí, porque las tentaciones son personales, un creyente puede ser tentado con una botella de cerveza y yo no, porque no tengo esa concupiscencia. Pero hay personas que sí, en su antigua vida consumían bebidas alcohólicas y en su estado de santificación pueden verse tentados por ese tipo de productos. Pero yo no, pues, porque por la misericordia de Dios nunca estuve en ello, pero yo puedo tener otras tentaciones. Lo que importa es que si somos expuestos a algo que sea una tentación para nosotros, no debemos perder de vista que Dios está al tanto de ello. Si estoy siendo tentado es porque Dios lo ha permitido y su deseo es que yo venza la tentación y debo confiar que Él es un Dios sabio y en su sabiduría ha determinado que eso es lo mejor para mí, para llevarme a mi crecimiento. Bueno, eso es como el acondicionamiento físico. El primer día de gimnasio o de entrenamiento de fútbol, eso sale uno con las piernas agotadas, dolor aquí, dolor allá, ¿sí o no? Los que han ido al gimnasio o han practicado algún deporte, el primer día llegaron con le duele todo, hasta el pelo. Y el cuerpo no quiere más. El cuerpo dice, no, ya no más, no. Pero ¿cuál es el propósito de esa molestia, llamémoslo así? Que el cuerpo se fortalezca. No es que no volvamos a entrenar, no es que no volvamos a practicar el deporte. No, el propósito es que el cuerpo se fortalezca. Y hay algo que se llama la sobrecompensación. El cuerpo dice, cuando uno lo obliga, porque lo natural no es eso, uno tiene que obligar al cuerpo a entrenar. El cuerpo dice, hay que prepararnos para la próxima. Porque la próxima, si es igual, tenemos que estar preparados. Y si es más dura, tenemos que estar mejor preparados. Y entonces los tejidos se recuperan más fortalecidos. El propósito no es no volver a entrenar, no es dejar el deporte. El propósito es que el cuerpo se fortalezca. El propósito de Dios con las pruebas y tentaciones es que nuestra vida espiritual se fortalezca. No que renunciemos. Y como les decía hace un momento, podemos ser tentados de millones de maneras. Condiciones providenciales, la economía, porque Él tiene más que yo, porque Él tiene esa casa mejor que la mía. Y empezamos a ser tentados, a llenarnos de resentimiento, de envidia, de dolor por el bien ajeno. Eso debe ser que anda en negocios torcidos. Es que está prosperando, eso es porque anda en malos pasos. Entonces ya quiere uno también buscar a ver formas de ganar dinero fácil. Condiciones físicas, la enfermedad,
Cuando uno está enfermo viene la tentación. No quiero congregarme, no quiero orar. La depresión, la ansiedad, la amargura porque estoy enfermo. Si el pastor no me va a visitar, entonces me quiero buscar un culpable. Ese pastor, esos hermanos de la iglesia. Condiciones mentales, preocupaciones, ansiedad, asociaciones personales, eso abunda, proliferan. Personas que no me convienen, pero pueden representar una tentación en mi vida. Cuando uno inicia una nueva etapa de su vida, colegio, universidad, y uno quiere ser parte del grupo, pero son incrédulos. Y me puedo ver tentado a rebajar mis convicciones para ser parte del grupo. O dejé mi congregación y me vine a esta congregación, pero no quiero perder la amistad de esos supuestos hermanos. Y entonces para seguir teniendo su amistad rebajo mis convicciones, el estándar de Dios, porque no quiero perder la amistad de ellos. Me puedo ver tentado a rebajar la palabra de Dios. Familiares. Tengo mis familiares y a ellos no les gusta que yo les hable de Dios, a ellos no les gusta, pero tienen conversaciones vulgares. Pero en mi familia, ¿qué hago? Y me veo tentado a estar allí en presencia de personas que hablan vulgaridades, palabras ociosas, que blasfeman contra Dios, pero son mi familia. Eso es una tentación. Terminaré hablando como ellos, comportándome como ellos y apartándome de Dios. Porque no es el tema, pero 1 Corintios 15, hablando de la resurrección, Pablo dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y el principio se puede aplicar acá. El creyente debe anhelar hablar la palabra de Dios, no rosario de vulgaridades, porque es que mi familia es así. Llegará el momento en el que esté hablando como ellos y comportándome como ellos. No debemos ceder a la tentación, amados hermanos. No debemos ceder a la tentación. Porque no es permitida por Dios para que caigamos. Es para que maduremos, para que avancemos. Estamos en una carrera de obstáculos, hermanos, rumbo a la patria celestial. Y la idea no es quedarnos en el barro. La idea es vencer los obstáculos. Y la semana entrante vamos a continuar con este tema, y ya habiendo presentado el tema de la tentación y el tema de que no es Dios el que nos tienta, sino que Dios nos prueba, la semana entrante veremos qué significa: no nos metas en tentación, líbranos del mal. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestra debilidad, tú continúas con tu plan. Tu plan es llevarnos a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Y has determinado, Señor, la prueba como un medio para llevarnos a la madurez. Ayúdanos a estar preparados, a no bajar la guardia, porque tenemos un enemigo poderoso que anda como león rugiente buscando a quien devorar. No permita, Dios, que coqueteemos con el pecado. No permita, Señor, que profundicemos en amistades que no convienen, porque nos alejarán de ti. Nos van a llevar a lodo cenagoso, a lugares donde no queremos estar. Ayúdanos a ser sabios, a tener discernimiento, Señor, entre lo bueno y lo malo, y escoger lo bueno, Dios mío. Guárdanos de pecar contra ti, Padre, te lo suplicamos. En el santo nombre de Jesucristo. Amén. Su